¿Has observado que todas las Biblias están divididas en dos grandes secciones? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, Antiguo Pacto o Vieja Alianza y Nuevo Pacto o Nueva Alianza. ¿Te has preguntado qué significa eso de Antiguo y Nuevo Testamento? Hoy veremos por medio del capítulo 22 de Lucas la respuesta y el profundo significado que tiene. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Soy el pastor Juan Rodea y espero que tú, tu familia, se encuentren con bien y que seas bendecido con esta palabra el día de hoy. Como lo sabes, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y estamos ya en el capítulo número 22, versículo 14 al versículo 23. Así que acompáñame con tu Biblia y vamos juntos a leer esta hermosa porción de la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando era la hora, recuerda que Jesús estaba con sus discípulos sentado ahí a la mesa para la cena de Pascua, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Bien, queridos amigos, esta hermosa porción, ¿verdad?, nos recuerda que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Porque observemos con atención el verso 20, Jesús habla de un nuevo pacto. Dice: esta copa es el nuevo pacto. Pero para haber un nuevo pacto, pues tenía que haber un viejo pacto. Y Dios había hecho un antiguo pacto con el pueblo de Israel. Esto lo podemos observar ahí en Éxodo, capítulo número 34, versículo 27 al 28, ¿verdad? Recordamos cuando Moisés, ese líder del pueblo de Israel, sube, ¿verdad?, después de que Dios los libera del pueblo de la esclavitud de los egipcios. Moisés sube al monte y ahí en el monte Dios le da instrucciones. Y entonces en el verso 27 de Éxodo 34, Dios le dice a Moisés: «Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel». Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está el pacto, ¿verdad?, que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Un pacto por medio de su ley. Dios le da su ley al pueblo de Israel y Dios pide obediencia a su ley. Dios le pide obediencia al pueblo de Israel. Sin embargo, pues el pueblo no obedeció por completo. Porque ¿quién puede obedecer todos los mandamientos? Bueno, dentro de su ley, Dios había dado instrucciones para cubrir el pecado del hombre, ¿verdad? Y esto fue así por medio del sistema sacrificial de animales. Observa el libro de Levítico y hay toda una serie de instrucciones para llevar a cabo este sistema sacrificial. Los animales pues debían tener ciertas características que simbolizaban a aquel que iba a venir a cumplirlo por siempre. ¿Qué características? Pues generalmente se dice: debe ser un cordero el que se va a sacrificar,
debe ser macho, cabrío o cordero, y debe ser sin defecto. Todas estas cosas se cumplen más adelante en Jesús. Este sistema solo era una sombra de lo que había de venir o de quien había de venir, es decir, de Jesús, porque este sistema antiguo solo podía cubrir el pecado, no lo podía quitar, solo lo cubría temporalmente. Por eso constantemente el pueblo de Israel debía seguir realizando estos sacrificios, porque no podía quitar el sacrificio para siempre el pecado, solo lo cubría. Aún con esto, el pueblo de Israel, como lo hemos dicho, no cumplió su parte del pacto. Observe Jeremías, capítulo número 31, verso 32. Dice el profeta Jeremías: «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y no con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto». Escuche bien, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Es decir, no pudo el pueblo de Israel cumplir el pacto de Dios con de ellos y Dios, ¿verdad? ¿Cuál era la parte del pacto en el pueblo de Israel? La obediencia. Y Dios había prometido bendición al pueblo de Israel, una bendición inagotable, pero el pueblo de Israel tenía que ser obediente. Sin embargo, el pueblo es imperfecto, el ser humano es imperfecto. Por eso dice Jeremías que Dios ha provisto de un nuevo pacto, un pacto mejorado, mucho mejor, que ya no incluye al hombre, porque el hombre, recuerda, es imperfecto. Todos hemos pecado alguna vez en nuestra vida, y eso es evidencia de que no podríamos cumplirlo. De esto habla también Hebreos, capítulo 8, versos 6 al 7. Dice el autor de Hebreos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí está, ¿verdad? El nuevo pacto es mejor, está mejorado. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Queridos amigos, consiste en el sacrificio de Jesús, quien también es llamado el Cordero de Dios, que quita, escuche bien, no solo cubre, sino quita el pecado de toda la humanidad. Juan 1:29 nos habla sobre eso, ¿verdad? Él quita el pecado del mundo, Él tiene el poder para quitarlo, porque Él es un cordero, en ese sentido simbólico, es un cordero sin defecto, sin mancha. Jesús nunca pecó, y entonces Él tiene el poder, Él es el sacrificio aceptable por toda la humanidad. Él lo puede quitar, y lo quita porque Él es Dios, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar el pecado? Solo Dios. Cuando tú ofendes a alguien, esa persona a quien ofendiste es la única persona que puede perdonarte para siempre. Bien, en esta cena de Pascua tan especial, Jesús está revelando una enseñanza muy profunda. Nos revela que Él es el Cordero esperado, que quita el pecado del mundo y salva a la humanidad. Nos revela que esto ha de ser por medio de su muerte física. Observe cómo habla Jesús de la sangre y carne. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y también les dice: esta es mi carne, ¿verdad? Cuando toma el pan como un símbolo de su carne que había de ser molida, destruida ahí en la cruz. Físicamente habría de morir Jesús. Este pacto también es nuevo y mejorado. Ya no es necesario intentar cumplir el pacto anterior por medio de su ley, ¿verdad? Este es un pacto mejorado. Bien, por eso tu Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la antigua alianza de Dios con el hombre, imperfecta, pero el Nuevo Testamento habla de la nueva alianza a través de Jesús en la cruz, un pacto renovado y perfecto, que solo depende de Él, por eso no falla. El consejo práctico del día es sencillo: